En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, donde yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardarse esta Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios lo bendiga. Buenos días, hermanos. ¿Se escuchan? Sí, ahí lo dejamos. Vamos a participar de un mandamiento, hermanos, el cual es, siento yo, el núcleo, el centro de esta adoración, que es participar de la cena del Señor para recordar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, el Salmo número 22 para recordar un poco cómo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo por ustedes y por mí. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, lávele, pues que en él se complacía. Dice más adelante: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera,
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fuertes palabras, hermanos, que dice el Salmo número 22, de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y leyendo, hermano, imaginando lo que vio el Señor Jesucristo, realmente creo que lo que podamos imaginar es poco para lo que el Señor vivió. Creo que muy pocos hombres en la historia de este mundo han vivido, hermanos, el dolor, la maldad de los hombres hacia Él. Solo el pensar cómo se desprendía su carne con los latigazos, cómo fueron clavados las espinas en su cabeza, en su frente, hermanos. Cómo horadaron sus manos, sus pies, cómo al estar colgado, hermanos. Imagínense colgado y que el mismo peso te aviente hacia adelante. Cómo sentir tal vez las costillas pegadas a los pulmones. Sentir cada parte de tu cuerpo interno que nosotros no llegamos a sentir por el inmenso dolor que vivió. Es muy poco, hermanos, lo que nosotros podamos llegar a imaginar de lo que vio el Señor Jesucristo. Y como a veces imaginamos que fue poco, hermanos, valoramos poco el sacrificio del Señor. Tan es así, hermanos, que siendo sinceros, muchos de nosotros, me cuento, solo hoy vamos a recordar que el Señor murió por usted y por mí, que es el primer día de la semana. Restan lo que resta de este día y los 6 más. Y muchos de nosotros, es más, yo mismo que lo estoy diciendo acá, tal vez nada más ahorita que lo estoy hablando lo recuerdo. Y si eso pasa, hermanos, somos más dados a pecar. Si nos olvidamos lo que vio el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a valorar, vamos a hacer conciencia de lo que vivió el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. También hagamos conciencia, hermanos. Cada vez que sienta agredido, golpeado, maltratado, tal vez físicamente no. Fíjense, no es nada, hermano. No es nada para lo que el Señor Jesús vivió por usted y por mí. No hay manera, hermanos, de decir, es que Él no sabe lo que yo estoy viviendo. No, Él no sabe. Él sabe más que usted y que yo. Él sufrió más que usted y que yo. Él no merecía absolutamente nada de lo que vivió. Entonces, hermanos, este mandamiento es única y exclusivamente para lo que estamos haciendo ahorita. Para recordar que hubo quien murió por usted y por mí. Y todo por el inmenso amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que andan por la calle allá vagándonos en medio del frío. Y para eso estamos nosotros, hermanos, para rescatarlo de esa vida que están viviendo. Así como Él nos rescató a cada uno de nosotros. Vamos a participar entonces, hermanos, de la cena del Señor. Vamos a pedirle a mi hermano que ore para que Dios bendiga el pan sin levadura. Oremos. Padre nuestro, eterno creador, alabado sea su nombre por los siglos. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones dadas hasta estos momentos. Eterno Dios, nos hemos congregado y venimos a cumplir con los mandamientos que usted nos ha puesto en la Escritura. Y en este día, eterno Padre, que es el día del Señor, eterno Padre, le pedimos, eterno Padre, que usted bendiga el pan sin levadura, el cual con ese elemento recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que murió en aquella dura cruz. Le pedimos, eterno Padre, tenerlo siempre presente en nuestra vida. Pedimos la bendición de este pan y la bendición de sus hijos que participaremos de este mandamiento. Pues en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén.
Ahora vamos a participar del jugo de uva, el cual nos ayudará a recordar la sangre derramada del Señor Jesucristo, por la cual somos limpios, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano que ore para que Dios bendiga el jugo de uva. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios eterno, le dirigimos a usted humildemente en esta oración para suplicar por este jugo de la vid, en el cual estamos haciendo memoria de aquella preciosa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, muriendo en esta dura cruz. Le suplicamos que lo bendiga y bendiga a todos sus hijos que vamos a participar, y también recordando que Él vendrá por segunda vez. Gracias porque nos permite participar de este mandamiento, ya que todos se lo agradecemos y se lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Recordando también, hermanos, que participar de la cena es para recordar y para tener presente que un día el Señor Jesucristo vendrá por segunda ocasión. Bueno, hermanos, damos gracias de que nos dio la oportunidad, damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de participar de la cena del Señor. Ahora vamos a participar de otro mandamiento, el cual es la ofrenda para los santos. Dice en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Bueno, hermanos, creo que la clase que fue dada en la mañana fue muy clara. Sepámonos desprender, hermanos, un poquito de lo que Dios nos da. Tampoco nos pide que nos quedemos sin lo necesario para vivir, hermano. Vamos a tratar de poner un porcentaje, siempre el mismo, hermano. Yo siempre digo que en porcentajes porque si no, si aumentan tu sueldo, solemos que nos aumentan el sueldo, pero no aumentamos la ofrenda. Entonces, tratemos de dar conforme Dios nos haya prosperado y veremos cómo Dios siempre nos dará lo necesario, hermanos, no solo para ofrendar, sino para vivir de una manera digna, de una manera a veces mucho más cómoda que la que nosotros creemos, hermanos. A veces creemos que somos pobres. No creo que aquí nadie sea pobre, hermanos. Simplemente, no simplemente. Bendito sea Él, bendito sea Dios. Él está con nosotros, hermanos. Entonces nosotros no carecemos de ninguna pobreza. Nosotros tenemos abundancia en todo, hermanos. En todos. Simplemente con el hecho de tener a Dios en nosotros. Entonces compartamos un poquito de esa abundancia, de esas bendiciones que derrama Dios con cada uno de nosotros. Vamos a participar de la ofrenda, hermanos. Si no antes orar para que Dios la bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos las gracias porque nos da la vida y la salud, porque nos da la oportunidad de llegar aquí. Bien, hermano, bien Dios, a pesar del clima, le agradecemos, Padre, todas sus bendiciones, le queremos rogar que usted bendiga la ofrenda y le queremos agradecer que usted siempre nos da los medios y nos da la oportunidad de participar de ella. Si hay algún hermano, algún amigo, alguna persona que carezca de trabajo, Padre, bendígalo y dele lo necesario para salir adelante. Gracias, Padre, por todo, se lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salmo 125, hermanos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la lectura en esta mañana. Vamos a tener ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Palabra de Dios. Amén.
Bien, hermanos, vamos a continuar. Gracias al hermano que trajo la lectura, hermanos, en esta hora, hermano Daniel. ¿Por qué Apocalipsis 22? ¿Por qué? Simple y sencillamente, hermanos, sabemos que el Señor Jesucristo, a manera de introducción, el Señor Jesucristo, ¿no?, vino una vez, estuvo aquí en la tierra, anduvo por ella, hizo milagros, sanó muchas enfermedades, hizo tantas maravillas que mucha gente se quedaba asombrada. Pero también, hermanos, cuando Él termina de cumplir con su ministerio, Él mismo le dice a sus discípulos: me voy a ir, pero un día voy a regresar. Esas fueron las palabras del Señor. Me voy a ir, pero un día va a regresar. Y dice, hermano, lo que leyó nuestro hermano Daniel, Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto. Esa palabra, hermanos, o esa frase, he aquí yo vengo pronto. Y cuando vemos, hermanos, a segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo, hermanos, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Ya leímos Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto. Algo que el Señor, hermanos, ni Él sabe cuándo va a venir, pero Él dice, he aquí yo vengo pronto. Es decir, que está esperando la decisión que vaya a tomar su Padre para poder venir. Pero va a venir por segunda vez. Y dice, hermanos, segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente, ¿sí?, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, estos pasajes de segunda carta de Pedro, del versículo 9, hermanos, ¿será que solamente es para nosotros los cristianos? No, hermanos. No. El decir, hermanos, que este pasaje solamente es para nosotros los cristianos, hermanos, yo no lo puedo aprobar así. Por lo que dice el pasaje, hermano Irán, no es solamente para nosotros. Y decirlo, hermanos, decir que esto solamente, que no es para los del mundo, es para nosotros nada más. No, hermanos, porque dice ahí mismo la palabra de Dios, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿A dónde nos lleva esto, hermano? Nos va a llevar al Antiguo Testamento, y nos va a llevar cuando Dios decidió por el pecado acabar con la humanidad. ¿O no es así? Nos lleva, hermanos, antes de que Dios, hermanos, decidiera destruir, acabar con la humanidad, porque el pecado había subido hasta donde está Él. Pero halló gracia en Noé y le dijo, prepara un arca. Hermanos, y el tiempo que duró la preparación del arca, ¿acaso no fue Dios paciente para con la humanidad? ¿No fue paciente? Entonces, si yo digo, hermanos, que este pasaje, hermano Dani, solamente es para nosotros los cristianos, no es para los del mundo, hermano. Yo no puedo decir eso, porque dice que es paciente, no queriendo ¿qué? Que ninguno perezca, hermano. En el tiempo del diluvio, hermanos, Dios fue paciente mientras Noé preparaba el arca, para que todo aquel que se hubiera, hermanos, arrepentido de su maldad que estaba haciendo
y hubieran entrado al arca, hermanos, si hubieran hecho caso a Noé, hermanos, se hubieran salvado o no se hubieran salvado. Se hubieran salvado. Dios tuvo paciencia para con ellos, para con la humanidad. Pero solamente Noé y su familia entraron al arca, se cerró todo y ya nadie pudo entrar. Bien, hermanos. Pero cuando dice, hermanos, Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto. Pero antes de eso, hermanos, ¿se va a tocar la trompeta o no, hermanos? ¿Se va a tocar la trompeta, hermanos? Y ese va a ser el tiempo, hermanos, el tema para esta mañana. Cuando se toque la trompeta, ¿qué sucederá, hermanos? Porque se va a tocar trompeta, hermanos. Sí, hermanos. Dice, hermanos, primero los Corintios capítulo 15. Primero los Corintios capítulo 15, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 52. Dice, hermano, la escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, hermano. Es lo que está diciendo. Dice Pablo, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Cuando se toque la trompeta, hermano, dice, los muertos serán resucitados. Sí, hermano. Y dice, hermano, también Mateo capítulo 24, hermanos. Dice Mateo capítulo 24, dice el Señor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, y entonces lamentarán, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra se van a lamentar. ¿Quiénes? Aquellos que, hermanos, desecharon la palabra del Señor. Aquellos que le dijeron a usted, hoy no quiero saber del Señor. Hoy no quiero saber de su iglesia. Hoy quiero vivir mi vida como yo la quiero vivir. Si hay o no otra vida después de la muerte, no me interesa. Yo quiero seguir llevando la vida que llevo. Hermanos, pero dice, hermanos, el Señor Jesucristo, hermano, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 36, hermano. Ahí mismo de Mateo. Dice el Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Pero Él todavía no sabe, hermanos, el momento exacto en que va a venir por segunda vez. No sabe, hermanos. Pero cuando se toque la trompeta van a pasar muchas cosas, hermano. Va a haber un juicio, hermano. Y en ese juicio, hermanos, nuestro Señor ya no será nuestro abogado. Ahora será ¿qué? Nuestro juez. Y ahí, hermanos, es donde dice aquí, hermanos, dice el Señor, pero el día y la hora nadie sabe. Pero dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Muchos se van a lamentar, hermanos, por no haber hecho caso a la palabra de Dios. No al hombre, a la palabra de Dios. Si el Señor dice, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere pues será condenado. No es lo que yo digo, no es lo que usted diga, sino lo que dice la palabra de Dios. El hombre tiene la libertad de escoger. Pero antes de que llegue, hermanos, ese sonido de la trompeta, debe de procurar estar bien delante de Dios, ver creído en el Hijo de Dios, ver aceptado que Él es su Salvador y que solamente en Él se encuentra, hermanos, la salvación, para que en el día del juicio, si hizo las cosas bien delante de Dios, no tenga ningún problema y podamos entrar a las moradas celestiales. El Señor fue a preparar lugar para nosotros, ¿o no? Él fue a preparar lugar para nosotros. Verso 37. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Casando y dándose casamiento, haciendo lo que querían. Y vino el diluvio y ¿qué? Se los llevó a todos. ¿Fue paciente el Señor con ellos? Fue paciente. No quería que se murieran, que perecieran. La manera en que ellos perecieron, una manera horrible, hermano. Pues imagínate, cuando venga el Señor, ya no va a ser con agua, hermano. No va a haber otro diluvio. Los cielos se van a abrir, hermano, y van a pasar muchas cosas por los cuales debemos estar usted y yo preparados. Tanto usted que no está en Cristo, debe también de hacer posible lo que dijo el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar su iglesia, que aquí está en la tierra, pero un día va a venir por ella para entregársela al Padre, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. ¿Quiere oír la trompeta y queremos estar en el lugar que el Señor ha preparado para nosotros? Tiene que prepararse, tengo que prepararme, porque dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró en el arca. Sí, y no entendieron, verso 39, hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que vendrá, hermanos, cuando menos lo esperemos, nos va a pescar por sorpresa. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Bueno, aparte de que se va a tocar la trompeta, también, hermanos, van a resucitar los muertos en Cristo, hermanos. La importancia de estar en Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabe Pablo, hermanos, al igual que nosotros, que el día que el Señor venga, los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, los que supieron soportar todo lo que pasó en su vida espiritual, que lograron vencer todos los obstáculos, todas las trampas que puso Satanás en su vida y en la mía para hacernos caer y tropezar y renegar del Señor, lo logramos gracias al Señor que siempre estuvo a nuestro lado y vencimos. ¿Por qué? Porque el mayor es el que está con nosotros. Sí, hermano. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero, hermanos, resucitarán los muertos en Cristo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, nos dice, porque dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis. Claro, hermanos, el que va a morir en Cristo, si llevó la vida agradable que Dios quería, no tenemos de qué preocuparnos. Ya sabemos a dónde vamos a ir. Ya sabemos en qué lugar vamos a estar. Por eso, hermanos, dice 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo dice, hermanos, y me gusta, hermanos, cómo lo menciona Pablo. Sí, en su primera carta, en el capítulo 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero, hermanos, mientras el Señor no venga, sí, aunque Él dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, hermano, antes de que suceda eso, tienen la esperanza el del mundo, como decía mi hermano ahorita que servía la cena. Ellos también tienen el derecho también de que nosotros les llevemos el mensaje del Señor para que vengan a Cristo, hermanos, y gocen también de esas, hermanos, moradas celestiales. Tienen la esperanza mientras Dios no tome la decisión de enviar por segunda vez a su Hijo Jesucristo, hermanos. Ha sido paciente hasta el día de hoy, porque no quiere que ninguno perezca, hermanos. No quiere, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la bendición que tenemos los que, hermanos, se van muriendo en Cristo. Ya tienen, hermanos, la vida segura.
¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego dice el verso, hermanos, 15, por los cuales os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Tenemos la esperanza, hermanos. ¿A usted le gustaría ver los cielos abiertos? Hermano Ricardo, ¿te gustaría que Dios te diera el tiempo y ver, hermano, los cielos abiertos y ver venir al Señor, hermano Daniel, con todos sus ángeles, hermano Martín, y para llevarnos, hermano, con él? ¿No le gustaría, hermano Martín, que Dios nos diera, nos permitiera, hermano, vivir más tiempo y que llegáramos a ver ese suceso, hermanos? Igual, si no lo llegamos a ver, hermanos, tengamos la seguridad de que si morimos en Cristo, de que si hicimos las cosas que a Dios le agradaron, hermanos, no tenemos de qué preocuparnos. Porque dice Pablo que para él el morir en Cristo, ¿qué era? ¿Qué? Era ganancia, ¿no? Esa es la ganancia, hermanos, que tenemos. Aquí en la tierra, hermanos, usted puede ser el hombre más rico de la tierra, pero si no tiene a Cristo, hermanos, de nada le va a servir. Señor, le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y se le contestó, ¿no? Anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. A otra persona también de mucho dinero que preparó y hizo, hermanos, sus graneros los llenó de muchos bienes. Y luego dijo, muy contento, muy satisfecho, dijo, alma mía, gózate, repósate. Y cuando yo la voz que le dijo, ¿qué? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Hacer tesoros en la tierra, hermanos. Si estás en Cristo, no hay problema. Pero si no estás en Cristo, hermanos, ahí sí va a haber problemas en el día del juicio. Dice, hermanos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que está diciendo, hermanos, la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, hermanos, ahí vamos también. Qué bonito, ¿no? Pero para tener ese pensamiento, hermanos, se necesita, hermanos, tener siempre la mentalidad puesta en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, para poder entender de que cuando Él dice, hermanos, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, hermanos, para recompensar, hermanos, a usted y a todo aquel, hermanos, que hemos hecho las obras que Dios quería que hiciéramos. Eso es, hermanos, lo que tenemos que pensar. Pero también, hermanos, porque el Señor mismo está diciendo ahí, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuántos hermanos ya están ahí, hermanos, en el paraíso, hermanos, esperando ese momento para cuando el Señor venga, hermanos? Y luego, hermanos, salen ellos y luego nosotros, hermanos, ahí vamos también enseguida. Cosa hermosa que se va a ver, hermanos, en aquel día, que para unos será de gran felicidad, para algunos estarán contentos, estarán gozosos de haber hecho la voluntad de Dios y de haber cumplido, hermanos, con mucho sacrificio, con muchos problemas, con muchas tribulaciones y con muchas cosas, hermanos, vencieron y ahora, hermanos, estarán seguros o estaremos seguros en las manos del Señor para siempre. De gran bendición, hermano. Sí, hermanos. Dice también, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. También, ¿qué más, hermanos? Cuando se toque la trompeta, hermanos, en aquel día, hermanos, será aquella unión que tendremos, hermanos, con Cristo Jesús.
porque Él nos va a llevar con Él. Y Él no miente, hermano. Su promesa es esa, hermanos. Padre, allá en Juan 17, hermano, dice, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también, ¿qué? ¿Lo va a cumplir? Sí, Él sí lo va a cumplir, pero realmente nosotros queremos estar con Él. Ahora depende de nosotros, ¿no? Él le dice a su padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, pero también depende de nosotros, de cómo nos estemos comportando, hermanos, delante de Dios. ¿Qué vida estamos llevando delante de Dios? Si vamos a salir aprobados en aquel día, hermano. Depende de cada uno de nosotros. En la primera carta, hermanos, del apóstol Pablo, hermanos, por eso dice, hermanos, lo que leíamos ahorita, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? Para que no os entristezcáis. No estemos tristes, hermano. La vida que estemos llevando, la vida que usted lleve, la vida que yo lleve, si ha sido, hermanos, algo difícil en este camino, aprendamos a soportar, hermanos. Sí, hermanos, aprendamos a soportar. Sí, como Dios, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pues esforcémonos, hermanos, para poder llegar juntos a estar en comunión, hermanos, con el Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que ir luchando todo el tiempo para estar, hermanos, en esa comunión, hermanos, en esa unión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, también. ¿Qué va a pasar, hermanos? Será también, hermanos, la resurrección de condenación, hermano. Por eso dije, hermano, para algunos, cuando el Señor venga, para algunos va a ser de gozo, va a ser de felicidad, ¿sí? Para algunos va a ser de alegría, estaremos contentos, porque ya sabemos en dónde vamos a estar. Y allá, hermanos, estaremos con el Señor para toda la vida, eternamente con el Señor y para siempre. Y para aquellos, hermanos, que hicieron lo malo, van, hermanos, a resucitar para ir a condenación, hermano. Eso es lo más triste, hermano. En ese día, hermanos, unos para la izquierda y otros para la derecha. ¿Dónde queremos estar, hermano? ¿El camino que va a llevar a la condenación o el camino que va a llevar a la vida eterna? Esa es nuestra decisión. Aún siendo cristianos, debemos de pensar y meditar en ello. ¿Dónde queremos estar cuando el Señor venga, hermanos, por segunda vez? Dice, hermanos, al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 40 y 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar velando todo el tiempo, hermano. Ahora sí, ahí entramos nosotros, los cristianos, estar velando todo el tiempo, hermano. Porque el diablo, hermanos, nos quiere, miren, así, hermanos, hacer trizas, hermanos. Él no quiere, hermanos, que usted y yo, hermanos, vayamos a esas moradas celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? Porque está enojado, hermano. Porque cuando al principio, hermanos, el Señor, hermanos, fue golpeado, escarnecido, y luego estaba allí en la cruz clavado, él, hermanos, se ha de haber estado burlando, hermanos. Ya lo vencí, ya lo acabé. Y cuando ya, hermanos, lo ve ahí ya muerto, hermanos, ¿cómo creen que estaba él, hermano? ¿Contento, no?
¿Ya acabó con quién? Con el Señor. Aquel que todos rechazaban cuando él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el Hijo de Dios que ha venido de arriba. ¿Por qué no entendéis mis palabras? Yo vengo de arriba. ¿Cuántas veces lo rechazaron, hermanos? No creyeron en él, pero cuando lo crucificaron, hermanos, Satanás brincó de alegría, porque lo vio ahí, hermanos, derrotado, entre comillas, pero al tercer día, hermanos, se cumple lo que dice, hermanos, en Génesis. ¿Dónde le dio, hermano Daniel? Lo que él pensaba, ya dado por un hecho, que había acabado con el Señor, pues se equivocó, hermanos. Le duraron pocas esas alegrías al diablo, hermanos. ¿Pero qué hizo, hermanos? Ya no pudo con él. Ahora va, hermanos, con todos aquellos que estamos en Cristo. Ahora, hermanos, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque lo que menos quiere es que el hombre busque a Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, entre tanto que no está lejos. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Dios no está lejos de usted. Solamente necesita dar un pasito, un brinquito, para que usted venga al conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted acepte al Señor, y el Señor en el bautismo lo añada a su iglesia, gócese porque ha dado el paso más grande de su vida. Entonces, si sigue así en su vida espiritual, siendo fiel, perseverante, no se preocupe, va a tener las moradas celestiales cuando Cristo venga. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, hermanos. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hermanos, la resurrección de condenación, hermanos, es algo que nadie, hermanos, deseamos que pase. Pero va a pasar. Va a pasar, hermanos. Juan, capítulo 5, versículo 26 al 29, hermano. Dice, hermanos, la palabra de Dios, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El día del juicio va a llegar, y todas las naciones estaremos frente al Señor, hermanos. En el día del juicio nadie escaparemos. Nadie va a escapar de ese juicio. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso es lo importante, hermanos. Los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo agradable a los ojos de Dios, los que se estuvieron guardando sin mancha, sin contaminación, los que siempre procuraron estar limpios delante de Dios con mucho esfuerzo. Dice, hermanos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de qué, hermanos? De condenación. Qué tristeza, hermanos. Y a veces pensamos, hermanos, ¿qué pide el Señor de mí? No pide nada imposible. Con mucho esfuerzo se logra lo que el Señor pide de nosotros, que guardemos sus mandamientos. Y mis mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Nosotros los hacemos gravosos. Sí, hermanos. Pero aparte, hermanos, también, hermanos, habrá una transformación en aquel día, hermanos. Habrá una transformación en aquel día. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos. Dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro
grano. Y dice, hermanos, el verso 38, pero Dios le dio el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo, hermanos. Va a haber una transformación, hermanos. No vamos a entrar con este cuerpo, hermanos. No, hermanos. No, hermanos. Va a haber una transformación en aquel día, hermanos. Qué grande, hermanos, bendición para nosotros. Este cuerpo va a otra vez al polvo, hermanos, donde fue tomado. Ahí, hermanos, este cuerpo se va a deshacer, porque de ahí fue tomado del polvo de la tierra. Pero habrá una transformación, hermanos. Y en el día del juicio, hermanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué importante era esa transformación. Y el juicio, hermanos, va a ser para todos, no nomás para unos cuantos. Dice, hermanos, Mateo capítulo 25. Mateo 25, hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 31. Dice, hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo está preparado. Todo está preparado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos resplandecerán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Preguntas, hermanos, que se hacen. Y dice, hermanos, él respondió el rey, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, hermano. A mí me lo hiciste. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, todo lo contrario, hermano. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hermanos. Hay muchas cosas que hacer para el Señor, hermanos. Y usted las sabe y yo también las sé. Cosas que tenemos que hacer que se vean agradables delante de Dios. Ayudar a los necesitados, pero también, primeramente, hermanos, a nuestros hermanos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ejemplo lo vemos en el sermón de Pedro, en Hechos 2:36, y dice ahí por ahí como el 38, 39 y 40, por ahí, hermanos, dice la escritura, hermanos, que veían la necesidad de sus hermanos y se cubrían cada una de ellas, cosas que, hermanos, al Señor le agrada. Y esto, hermanos, esto causó, hermanos, ahora sí que cosas positivas, porque la gente del exterior que miraba cómo se comportaba la iglesia en ese tiempo, se añadían cada día a la iglesia los que habían de qué, de ser salvos. Esto, hermanos, contagió a los de afuera. El Señor quiere, hermanos, que hagamos las obras que Él nos pide, hermanos. Sí, hermanos. Es decir, hermanos, que cuando Cristo venga, hermanos, todo lo que va a suceder está en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Solamente meditar en ella y pensar que lo que está escrito, hermanos, está escrito, hermanos. Que el Señor, hermanos, no miente al decir
he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Dios lo bendiga, hermanos. Y muchas gracias. Adelante, hermano. Y número 114, hermanos. Número 114. Se siente más frío aquí adentro que afuera, ¿verdad? Bueno, temblando por otra cosa también, hermanos. Y número 114, hermanos. No digo que estén puestos de pie, hermanos, porque hoy sí comprendo que está calientito el asiento, ¿ok? Y número 114. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Vamos a orar a Dios, mis hermanos. Hermano, pido la oración por Dani porque hoy se va. Dani, sí, tremendo Dani. Cuando se, ¿sí, no? Para poner los bárbaros. Sí, claro, hermano. Claro, hermano. También por mi cuñada Marta Bueno y una sobrina que salió de viaje, espero que le vaya muy bien. Vale. Muy bien, hermanos. Jessica Salcedo. Muy breve. Sales de la casa, hay mensajes ahí y decimos, vamos a cantarle a Dios, vamos a escuchar la palabra y dicen de qué lado. Ya va a empezar, dicen de qué lado. Bueno, recuerda Sodoma y Gomorra, el diluvio, esto viene, está bien. Vamos a orar, hermanos, a Dios. Amoroso Padre que estás en el cielo, Dios, la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre, eterno Padre. Te damos, Dios, infinitas gracias por darnos la oportunidad de poder alimentarnos espiritualmente, que tú sigas bendiciendo, Dios, a tus hijos en el mundo entero, que cuides, Dios, a nuestros hermanos que nos traen el mensaje, que les sigas dando sabiduría, y nosotros al escuchar, Dios, también participar de tu palabra, porque es necesario y urgente, Dios, para que de esa manera tú tengas misericordia de tus hijos. Tú escuchaste, Dios, las peticiones. Bendice, Dios, grandemente a Dani, Dios, que
se va allá donde Él está trabajando, que lo bendigas, que siempre lo lleves en el hueco de tu mano, Dios. Nuestra hermana Madiram, Dios, que tú estés con ellos. Santo Padre, para ti no hay nada imposible. Aquellas personas que estén enfermas, también incluirlas, Dios, en tu gracia, Dios, que los tengas presente. Dios, mi hermano Mario Saucedo mencionó 2 personas, que tú los sigas bendiciendo también, Dios, y tengas misericordia de ellos. Nosotros, Dios, cuando tengamos oportunidad, poder compartir de tu palabra, poder compartir por qué es necesario. De repente nosotros nos preguntamos solos hablamos, decir, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de tu presencia, Dios? De que al día cuando nos preguntas, en verdad, Erasmo, hablaste de mi nombre, participaste. No es necesario, mis hermanos, aquellas cosas mínimas que hacemos. Tenemos que estar agradecidos con Dios, que Dios nos aumente y nos dé sabiduría. Dios eterno, también suplicamos en esta mañana que tú bendigas los alimentos que vamos a participar, que tú bendigas, Dios, la fuente de donde provienen, Dios eterno, y que podamos compartirlos con todo nuestro corazón. Perdona aquellas faltas que tuviéramos delante de ti y las deficiencias de esta oración. Suplicamos que tú las suplas y que la escuches, Dios, ya que te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios hemos llegado, hermanos, a un feliz término. Gracias también a Dios, hermanos, también por su asistencia de cada uno de ustedes. Y también allá en casita, nuestra hermana Flor Perales, nuestra hermana Josefina, Dios les bendiga grandemente también allá. ¿Sí?